Hoy conocerás el proceso de armado de la alineadora 3D Hantec. En nuestra primera caja encontraremos el travesaño y la columna principal. En nuestra segunda caja encontraremos el manual con los cables para la computadora, la caja de los seguros para el freno y el volante, la repisa principal, los soportes para el monitor, la repisa secundaria, la caja de los targets, la base de la columna principal, la caja de los discos de alineación, el gabinete, la caja de las abrazaderas de neumáticos, la caja de accesorios, el monitor, el CPU, el teclado y el mouse. Ahora liberamos nuestras piezas del embalaje. En la caja de los accesorios encontramos la tapa de la columna, los soportes para las abrazaderas de neumáticos, los soportes para los diferentes tipos de monitor, protectores de goma para los discos, bandas protectoras, taquetes y topes plásticos. Ahora retiremos el plástico de todos nuestros componentes. Con nuestro manual de usuario encontraremos las calcomanías Hantec, nuestros cables para la instalación, el control remoto, tornillos y la llave de nuestro gabinete. Ahora hay que sacar los componentes de sus cajas. Encontramos los discos de alineación, la base de la columna principal, los targets, las 4 abrazaderas de neumáticos, los seguros para el freno y el volante, tornillos, la tapa trasera, el monitor y sus componentes, el teclado y el mouse con sus baterías, el CPU, la columna principal y el travesaño. Esos son todos los componentes de nuestra alineadora 3D Hantec. El primer paso para instalar la alineadora en nuestra rampa es medir la distancia entre los dos postes. Nuestro técnico experto nos ayudará con esta tarea. Marcamos con una escuadra y usamos un nivel láser para indicar la posición de la base. La alineadora debe estar a una distancia mínima de 1,50 m y máxima de 3 metros. Para fijar la base a la columna principal, colócala en una superficie elevada de esta forma. Con una llave Allen del número 5, retira todos los tornillos con sus arandelas. Alinea los orificios de los tornillos de la columna y vuelve a colocarlos, asegurándote de que queden bien ajustados. Levanta la columna, muévela a la zona marcada y perfora con un rotomartillo y una broca de 3/4 de pulgada con punta de diamante para concreto. Introduce los taquetes expansivos y golpéalos con un mazo para que queden firmes. Aprieta las tuercas con una pistola de impacto y un dado de 24 milímetros. Lanza el nivel láser una vez más para verificar que la columna está bien centrada. Utiliza un nivel de burbuja para asegurarte de que la columna está a 90 grados y ajusta si es necesario. Ahora marcamos el centro de un lado de la base y usamos el nivel láser para asegurarnos de que la columna está bien centrada sobre la base. Retira la tapa superior de la columna principal, quitando los tornillos con un desarmador de cruz. Pasa los cables por el orificio, levanta el travesaño, colócalo en la parte trasera de la columna a la altura de los cables y conecta los cables según la forma de su enchufe. Coloca el travesaño en su soporte, coloca el nivel de burbuja y ajusta los tornillos hasta que esté nivelado. Luego desliza las tapas y aprieta los tornillos con la llave Allen. Vuelve a colocar la tapa en su lugar y aprieta los tornillos. Inserta las pestañas de la parte trasera del gabinete en los orificios ubicados en la parte inferior de la columna. De la misma forma, coloca las repisas y asegura los tornillos con un desarmador plano. Con una llave Allen número 6, retira el perno de la parte inferior de la columna y coloca la tapa ajustando los tornillos con un desarmador de cruz. Coloca el soporte para el monitor con un desarmador de cruz. Asegúrate de que esté bien ajustado y luego insértalo en las ranuras superiores de la columna. Aprieta los tornillos con el mismo desarmador de cruz. Para instalar los 4 soportes para las abrazaderas de neumáticos, necesitarás una llave Allen del número 2. Alinea los orificios del gabinete y de los soportes, coloca los tornillos y apriétalos. Para colocar la perilla en el tornillo de ajuste, introduce el tornillo de la perilla, coloca la tuerca en la parte inferior y apriétala con un desarmador de cruz. Retira el tapón del target. Introduce el target en el orificio de la abrazadera de neumáticos. Repite este proceso con los targets restantes. Coloca las abrazaderas de neumáticos en sus soportes. Los targets grandes deben estar en la parte inferior y los pequeños en la parte superior. Introduce el CPU en el gabinete y coloca las pilas en el teclado y el mouse.
Pasa el cable de alimentación del monitor y el HDMI por el orificio del gabinete. Conecta el cable de toma corriente al bloque de alimentación del monitor y conéctalo a la fuente de poder dentro del gabinete. Conecta el CPU a la fuente de poder. Conecta el receptor del mouse al CPU. Conecta el marcador del gabinete al CPU. Desplaza los cables de alimentación y HDMI del monitor por el canal de la columna y conéctalos al monitor. Conecta el otro extremo del HDMI al CPU. En la parte trasera del gabinete encontrarás el cable a tierra. Ubícalo por el color amarillo. Asegúralo a la columna con su tornillo y una llave Allen número 2. Une las conexiones y pasa el cable USB de la columna a través del gabinete y conéctalo al CPU. Conecta el cable de alimentación a la alineadora. Con una llave Allen número 6, afloja ligeramente los tornillos de la parte superior de la columna e introduce los orificios de la tapa. Luego, coloca los tornillos superiores y apriétalos con un desarmador de cruz. Ahora organiza los cables con cinchos. En la repisa, colocarás los topes plásticos, el seguro para el volante, el seguro para el freno y las bandas protectoras. Finalmente, coloca los discos de alineación en la parte delantera. Y tu alineadora 3D Handtech está lista para trabajar. ¡Nos vemos en la próxima!